altura. Los paracaídas no sirven más. Hay una altura en donde en la caída los paracaídas ya son ineficaces porque no son operativos. Le recomendamos a los 4 energúmenos que rodean el despacho presidencial que se fijen y revisen el altímetro para ver si todavía los pueden usar. Los sillones de Marcos Peña, Dujogne, Quintana, son en este instante sillones que deben ser cedidos a los sectores del diálogo de Cambiemos. Frigerio, Monzó. Recomiendo que se lleven al jefe de la ciudad a la Casa de Gobierno a hacerle terapia. Finalmente, yo que tengo nada que ver, gracias a Dios, con el jefe de la ciudad, finalmente uno piensa que hasta sería en esta instancia, por lo menos para perdurar, una buena instancia, de realismo por lo menos, ¿no? O sea, de alguien pragmático que le podría decir a Macri, ya está, hagamos lo mejor posible. Busquemos la salida de emergencia en orden, en paz, en tranquilidad, no agravemos la situación. Todos estamos convencidos que es hora de esos personajes de Cambiemos que pueden cambiar por lo menos el ánimo social por el tiempo que queda. Y pedirle fundamentalmente a Vidal, que está reunida preocupada porque su imagen de gestión se cae a pedazos en la provincia de Buenos Aires atada a la política económica del gobierno nacional, y se empieza a notar que no hay gestión en ningún lado. Claro, se nota, todo se nota, cuando empieza la crisis todo flota. Se acaba el blindaje, la gente sale a la calle, empieza a protestar, se acaba todo el chamullo. Que lo mejor que puede hacer por sí misma y por la gobernabilidad de lo que queda es decirle a Mauricio Macri que ceda a los sectores del diálogo los espacios que este gobierno necesita sean la garantía de gobernabilidad, porque el gobierno ya no importa nada. Lo que interesa es la gobernabilidad. Y ya el gobierno solo la perdió. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, señora? Bienvenida. ¿Tenés micrófono? Ah, allá, perdón. No, bueno, va? Yo decía que como estamos en un viernes a la noche, también un poquito de esperanza. Para mí es importante también lo que se construye desde los sectores de la oposición, y creo que en este sentido esta semana fue muy importante el gesto de la Cámara de Diputados de poder dar quórum, llegar al quórum, media sanción, que nadie se fuera, y una media sanción para ponerle freno a las tarifas, para poder de alguna manera retrotraer a noviembre del 2017. Bueno, pero mira, esto es una construcción. Sí. Mirá vos, Dar, cómo si nosotras, que venimos peleando el aborto hace 30 años, creyéramos que porque tenemos el no se puede avanzar, no hubiéramos avanzado, y acá estamos a 33 días de que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. Pero digo, para mí es muy importante que esto que ocurrió en diputados se transmita y que también suceda esto en el Senado. Es muy importante que los senadores y las senadoras atajen esta pelota que ahora está en su cancha, y que podamos tener el freno a las tarifas y la proporcionalidad en los aumentos, la razonabilidad que la Corte le había exigido al gobierno y que no se cumplió. Pero también me preocupa que el tema del dólar esté tapando otras cosas que suceden en la Argentina. Esta mañana estuvimos en una conferencia de prensa importante, más de 200 organizaciones no gubernamentales que trabajamos por los derechos de niños, niñas y adolescentes. El lunes Argentina tiene que rendir examen ante el Comité de Derechos del Niño, y estas 200 organizaciones, con Pérez Esquivel a la cabeza, con Norita Cortiñas a la cabeza, hicimos una presentación muy importante que se va a hacer también ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, planteando la agudización de los casos de gatillo fácil que está habiendo con los chicos, la falta de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en materia de niños, niñas, y fundamentalmente unos casos que ocurrieron en estos últimos días en Formosa, en Tucumán, en Mendoza, y digamos la agudización del tema de las redes de tratas en relación a las chicas adolescentes. Entonces,
Para mí es muy importante que estemos discutiendo de la economía, es muy importante que estemos discutiendo los temas que nos afectan a todos, de si va a avanzar o no la reforma laboral o los temas de las jubilaciones, pero no perdamos de vista también que hay otros derechos humanos que se están violando en Argentina y que tenemos que estar atentos y exigir también que el tema del dólar y la discusión de las LEVACs no nos tapen otras cosas que están sucediendo que afectan a los más desprotegidos, a los más débiles, a los más vulnerables, a los chicos Mirá y a las sin chicas. Presupuesto no cubrís nada. No, pero eso no, a ver, estamos hablando de lo mismo. El gatillo fácil no es presupuesto. El gatillo fácil tiene que ver con una orden o una falta de actuación correcta por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, eso nosotros queremos desmontar por lo menos este capítulo que tiene que ver con que la represión sea la contracara del ajuste. Y el punto más débil, obviamente, son los adolescentes, las adolescentes, los grupos más vulnerables y más desprotegidos. Entonces, eso sí es pura política, eso es decisión política. Nosotros creemos que el Congreso de la Nación, si no lo hacen los ejecutivos provinciales, tiene que sancionar una ley marco, básicamente de protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, como mínimo. Bueno, está bueno. ¿Cómo le va, Bodart? Bien, bien, Santiago. Yo la verdad que no estoy tan optimista. Creo que estamos en una situación gravísima, gravísima. Y que, como bien decías vos, esto no tocó fondo, que ese es el problema. Vamos rumbo. Intentan hacernos creer que, bueno, que la situación con ir al fondo, viajar ahí, se está controlando. El miércoles vencen 660.000 millones de pesos en LEVAC. ¿Qué va a hacer el que tiene las LEVAC? Si todos se van al dólar, como puede ser, ¿a dónde terminamos en el país? Porque no hay dólares. Te van a pedir los pesos y se van a ir al dólar. Ahora, nosotros tenemos un lío, porque está bárbaro, podemos discutir de la macroeconomía. Ahora, ¿qué significa que en pocos días el dólar subió y devaluó la moneda en un 20%? Porque en una semana, que todo el mundo, todos los trabajadores, los que estamos acá, nos sacaron del bolsillo el 20% de lo que tenemos. O sea, perdona, ¿escuchaste a Giacomini decir que no quiere libre flotabilidad del dólar? No es del PC, ¿eh? No, bueno, también, pero... O sea, digo, Giacomini no viene a la izquierda. Lo que pasa es que Santiago, el fondo dice, por ejemplo, que quisiera un dólar a 28. Sí. Y hoy todos los industriales están diciendo que lo quieren 30. a 30. O sea, ahora, ¿el problema cuál es? Que cada puntito que sube se lo sacan al bolsillo del trabajador. ¿La inflación a dónde va a terminar? Porque vos decías, el 15%, ¿no es cierto?, cerraron muchos gremios. 30 va a terminar en 30. Joven. Entonces, el problema es ese. Yo por ejemplo, creo que el gobierno no va a dar ninguna solución favorable a la gente, porque lo que le está pidiendo el fondo en concreto es que una nueva vuelta de tuerca. Lo que le está pidiendo es lo que ya vimos 40 veces. ¿Por qué hay un 70% de la población que está en contra del fondo? Porque sabe que se viene un ajustazo. O sea, que se viene a una situación compleja que ya nos metieron la mano. ¿Qué es ajuste? Despido en el sector público. ¿Qué? ¿Y a dónde va a ir la gente que van a despedir? Rebaja de jubilaciones. O sea, acá nos acordemos, vos te acordaste de la Rúa, acordémonos de López Murphy, cuando quiso, por recomendaciones de estos tipos, bajar la jubilación. Y se viene en eso, bajar 15% en aquel momento. ¿Cuánto van a querer bajar? El problema es que la gente no lo va a soportar a esto. Y ese es el problemón que tienen. Por eso el plan es inviable para los tipos. Porque le van a decir, hace esto, hace aquello, y la gente va a resistir como resistió el 18 de diciembre. Entonces, lamentablemente, vamos a una situación de enorme confrontación social. Y yo creo que la gente tiene que salir a la calle y no se tiene que quedar en la casa. Porque si se queda en la casa y se compra el verso de que con estos crápulas vamos a lograr alguna solución, estamos jodidos, porque vamos a sufrir las consecuencias nosotros. Hay que salir a la calle, hay que exigir a la dirigencia sindical que deje de dormir la siesta. Acá, por ejemplo, van a vetar la ley del tema del tarifazo. O sea, se va a votar, va a estar todo bárbaro, vamos a votar que se retrotraigan las tarifas, pero el otro día Macri la veta, como vetó la ley ya de congelamiento para que no despidan. De eso están hablando. Van a intentar meter la flexibilización laboral. ¿Qué significa? Que hasta nos paguemos nosotros el despido, porque la flexibilización laboral lo que quieren hacer es eso. Hablan de Chile, algunos, Chile, que le va bárbaro. En Chile hay contratos laborales por hora. A eso quieren llegar y lo hacen por teléfono. Llaman a la gente y le dicen, vení acá, 1 hora te necesito. Quieren reventarnos. Entonces tenemos que organizarnos los trabajadores, los sectores populares para evitar ese proyecto. Acá, si vetan la ley, hay que llamar un paro general. De una vez por todas tenemos que salir a la calle y hay que elaborar un plan alternativo. Yo te lo digo, mira, cierro con esto.
Para evitar la timba financiera, para evitar que nos sigan afanando todo, que se lleven los dólares, que hagan lo que hagan, que lo han promovido esto, tenemos que discutir si vamos a dejar que la banca siga en manos privadas. Yo creo que hay que empezar a discutir, por lo menos transitoriamente, la estatización de la banca y del comercio exterior para que no se sigan afanando toda la guita, porque en una semana se van a afanar el doble o el triple de lo que tenemos. Discutamos si vamos a seguir con deuda, o sea, hay que empezar a discutir un plan alternativo distinto. Vamos a votar así hablando. Yo lamentablemente no creo que la dirigencia tradicional vaya a tomar estas medidas. Lo tenemos que hacer desde abajo los trabajadores, organizados, movilizados, y la izquierda tenemos una responsabilidad. Nos tendríamos que unir para dar una alternativa clara y alternativa a la vieja política tradicional. No monopolice la palabra, vamos. ¿Qué tal, Santiago? Bien, ¿cómo andás? ¿Se escucha? Sí, claro. Sí, bueno, lo que coincido con varias cosas que se dijeron anteriormente. Vivimos con un gobierno que le habla a los mercados, que dice, le hablamos a los mercados, no le hablamos a la gente. Y bueno, ese es el principal problema. La gente está queriendo tener una respuesta de un gobierno que le negó que iba a haber ajuste, de un gobierno que dijo que iba a dejar el dólar como estaba, de un gobierno que dijo que iba a tener fútbol para todos, y que desde que asumió lo único que hizo fue violar permanentemente el contrato de su voto, y se fue condicionando solo, hablando de los mercados, y esos mercados hoy dijeron no va más, se fueron de la Argentina, especularon, timbiaron todo lo que podían. El martes que viene tenemos este vencimiento que lamentablemente vuelve a ser noticia en la Argentina cada vez que le preguntamos a los mercados si siguen apostando en la mesa donde están convidados todos menos los argentinos. Y por ese motivo hoy estamos viviendo una situación donde cierran todos los días en la Ciudad de Buenos Aires un restaurante, donde cerraron más de 8.000 pequeñas y medianas empresas desde que asumió este gobierno, donde los argentinos de carne y hueso, la Argentina real, cada día vive peor. Y se van al Fondo Monetario para que le pidan nuevas recetas de ajuste y los argentinos nuevamente nos dan la espalda. Creo que necesariamente todos los que pensamos en un país distinto tenemos que unirnos para no discutir como quiere a veces. El gobierno puso de moda discutir a través de la cifra, discutir la pobreza, planteando que la Argentina es un país pobre. Yo creo que el diagnóstico es completamente inverso. Estamos todos convencidos de que la Argentina es un país rico. Es un país rico que tiene 500.000 millones de dólares en el exterior, en cuentas offshore, en cuentas donde están entre otros los funcionarios de este gobierno. Entonces discutamos la pobreza, pero pasemos a discutir la riqueza, porque es una Argentina profundamente injusta la que nos quieren llevar a invisibilizar y a naturalizar. No hace falta ajuste fiscal, hace falta distribuir la riqueza que se genera en la Argentina entre los argentinos. Pasamos al micrófono, bienvenida, ¿cómo estás? Ahí está. Gracias. No, gracias. Quisiera irme un segundo de tema para expresar la solidaridad y la preocupación con los trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago. Estuvieron ayer. Bueno, pero eso explica el modelo que estamos viviendo. Estás poniendo en riesgo una fuente de trabajo mientras estás comprando chatarras, barcos chatarras, el hundimiento del repunte de otros barcos, los negocios con Israel, le estás comprando lanchas. Y no está, la gobernadora Vidal lo único que tendría que hacer es liberar una carta de crédito para que podamos tener mano de obra calificada y dando empleo. Después eso no se compensa con el salario social. Yo, la ley de tarifas creo que va a vetar el gobierno. Nosotros habíamos sacado una ley de marina mercante que trabajamos como 6 meses con financiamiento responsable. Podíamos haber resuelto la situación del astillero Río Santiago y otros en mi provincia también quedó cerrado hace mucho, en la década de los 90, y lo mismo nos vetó. Acá funciona un país para unos pocos. Los ministros offshore no entienden, ellos están ganando plata en medio de que todos estamos perdiendo. Entonces no hay forma de que ellos vayan a tomar medidas pensando en el conjunto de los argentinos. Yo creo que vos preguntabas recién si esto no habrá sido hecho. Yo estoy convencida de que estuvo hecho. La reforma previsional o el ajuste previsional estaba pedido por el Fondo Monetario. En enero el Fondo Monetario pedía el dólar a 22. Acá no es casualidad. Que se les va de la mano porque son una manga de ineptos y no pueden controlar la situación, pero esperaron que pasen las paritarias para llegar a esta situación. Yo creo que la solución, la oposición legislativa es importante, pero sobre todo creo que el reclamo está en la calle y que podamos desde allí construir juntos una alternativa que va a ser electoral, pero antes de eso, porque falta mucho, tenemos que frenar el paquete de leyes que viene. La reforma laboral, lo decía él, en Colombia trabajás por día, te quedaste sin derechos, no hay las cosas que más elementales que nosotros estamos acostumbrados, licencia por maternidad, se te enferma un hijo,
todo eso se va a ir detrás del acuerdo con el Fondo Monetario. Así que bueno, gracias por esta posibilidad, favor, y ojalá gracias a que la vos. oposición estemos a la altura de lo que el país y la patria nos demandan en este momento a cada uno. Lustó no votó con nosotros, también él tiene que replantear. Se necesita oposiciones, hay que ser valientes en este momento. Las mujeres tenemos muchos ovarios, lo hemos dado muestras con las movilizaciones masivas, pero necesitamos que tengamos una oposición valiente, sobre todo en estos días que se vienen tan difíciles. Gracias por venir, tu casa. ¿Cómo anda? Bien, creo que se terminó el tiempo las declaraciones, que no basta con decir a alguien que es opositor, o sea, las análisis políticos dejémoslo para los periodistas, para los analistas, pero que nadie se puede decir opositor y pedir diálogo y frases sin contenido. Llegó el momento que cada uno diga qué propone. Porque vos hablabas de Malvinas al principio, Sí, claro. ¿no? Pero hay otras formas de dominación y de ponerle una bota en la cabeza a los pueblos del mundo, como es la deuda externa. Por supuesto. Y 3 de cada 4 dólares que se van de la Argentina se van para pagar... No hay ese entrega de sa- Malvinas sin deuda. Bueno, y Macri vino a hacer el cuarto saqueo histórico en 50 años. Tuvo el saqueo de la dictadura en base a un genocidio, el saqueo que se produjo en el 89 con la hiperinflación, el saqueo del año 2001 que dejó unas cifras sociales desastrosas de la Argentina, y Macri vino a hacer un nuevo saqueo. Por eso no hay error en esto, no hay error. Este es el plan que vinieron a traer. Ahora, cada uno de nosotros no tiene que analizar y decir Macri es malo, Macri es malo. Hay que decir qué proponemos. Acá hay que empezar a discutir que esta deuda no se puede pagar. Una deuda ilegítima, fraudulenta, donde las empresas privadas como las del propio grupo Macri le cargaron al Estado sus deudas. ¿Por qué la tiene que pagar con el hambre de los niños y niñas de la Argentina? ¿Por qué la tiene que pagar en falta de educación, en falta de salud? Y agrego una cosa más, porque siempre discuto esto con los que defienden el gobierno anterior y dicen nosotros le pagamos al FMI y nos desendeudamos. Pero al pagarle al FMI en un momento de bonanza, con crecimiento económico, legitimaron la deuda. Legitimaron una deuda usuraria. Hay un juez de la Argentina que dijo que esa deuda es usuraria. Yo creo que hay que empezar a... El que se acaba de ir. Creo que hay que empezar a discutir medidas como esta, además, como se dijo acá, nacionalizar la banca, el comercio exterior, no se pueden seguir fugando todo. Porque todo lo que hizo Macri desde que asumió con el voto del peronismo fundamentalmente en el Senado y sectores en diputados, fue hacer leyes para que blanqueen capitales, que ni siquiera los tienen que traer a la Argentina, hagan bicicleta acá y después se vayan. Bueno, eso es lo que está produciendo el saqueo de la Argentina, y ese que saqueo hay que pararlo. Que cada uno que hable diga qué propone, porque si no nos quedamos en frases vacías que no conducen a nada. Yo propongo la restatización de todas las empresas de servicios públicos, la eliminación de todos los peajes, ¿no? Es una propuesta del Frente de Izquierda, pero precisamente. la firmo ya, ¿dónde firmo? Con todo el personal de peajes adentro, por supuesto, de Vialidad Nacional, que era una empresa nacional, rehacer agua y energía para hacer centrales hidroeléctricas, La térmicas. incineración de un librito del 1853. Que vuelvan claro. a ser un servicio público y no un negocio. Echar a patadas en el orto a la Embajada del Reino Unido en la Argentina. O sea, hay un montón de cosas. Expropiación de todos los bienes de Lewis y de Milding. Hay tanto para hacer tan rápido. Montoya, me cierra, antes de ir con los compañeros taxistas, una idea de qué deberíamos hacer para salir de esto. Yo pienso que lo primero es separar dentro de lo que es la... Mire, yo creo que un gran problema que han tenido los gobiernos en Argentina recientemente es esta figura del jefe de la gestión y al mismo tiempo jefe de la operación política y de la campaña política. Entonces, yo creo que este es un problema que necesitamos desprenderlo pronto, porque uno puede ser muy bueno para todo el manejo de esta politiquería del siglo XXI. Antes eran los colchones y las frazadas, y ahora son los trolls, las redes sociales y las operetas de todas estas digitales que hacen, pero sigue siendo politiquería, es decir, no es política que resuelve los problemas de la gente. Uno puede ser muy bueno para eso y puede no tener idea de cómo gobernar y cómo gestionar un problema económico complejo. Entonces, a mí me parece que la primera medida es replantearse esa organización básica para empezar a encontrar respuestas, porque verdaderamente la situación es muy grave, pero también es verdad que en función de cómo se apliquen soluciones, se puede deteriorar mucho más la situación o se puede empezar a encontrar una salida. Antes le decía, si no tenemos un equipo fuerte, con ideas claras, ir a exponerse a una negociación con el fondo es muy peligroso desde el punto de vista no solo económico, sino social y político. Entonces, a mí me parece que la operación política del gobierno debe cambiar sustancialmente. Se tienen que decidir a hacer política, Santiago, y la primera política que tienen que hacer con los niveles de inflación que hay es convocar a determinados sectores que no reciben, que no están a sueldo, que no están a tiro de te transfiero una obra, no te transfiero una obra. Por ejemplo,
los representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores no puede ser que los forzaron a hacer acuerdos con una meta inflacionaria del 15% y ahora no sabemos cuál puede ser el nivel. Yo creo que no se puede empezar a dar aumento ahora, pero sí se puede iniciar un camino de diálogo. Si no empezamos a hacer política, en el buen sentido de la palabra, esta situación se puede salir de las manos. Necesito que todos estén atentos a venir la semana que viene porque va a ser una semana negra. Les pido a todos que estén a tiro de venir al programa y que los va a llamar la producción y que estemos todos lo más abroquelados posible para las horas que vienen. Señores de los taxis, me voy con ustedes, cerramos, a ver. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por atendernos. No, por favor, disculpen, pero hoy son días especiales, dale. Sí, está muy bien. La realidad es que a nosotros nos golpea de lleno toda esta crisis. Tenemos un 40-45% menos de trabajo, tenemos muchos autos que están parados porque choferes que no llegan a cumplimentar con el alquiler, con los gastos que tiene la actividad, deciden bajarse. Tenemos un problema enorme que es la actividad del transporte ilegal, la plataforma Uber. Básicamente esto lo que hace es precarización laboral porque aquel que se queda sin trabajo, y hay mucha gente que se queda sin trabajo en este momento lamentablemente, tiene un vehículo y salen a trabajar con la aplicación y a nosotros realmente nos golpea de lleno. Nos está dejando prácticamente en la calle en muchos casos. Es una crisis muy severa, es el mayor ataque que está sufriendo nuestra actividad y este gobierno le dio le abrió las puertas para que esto suceda. A ellos les conviene, ¿por qué? Porque tapan desocupación, o sea, la persona que está haciendo Uber está... Precarización laboral. Exactamente, está llevando, bueno, somos todos argentinos y está todo bien, pero cuando me están levantando pasajeros de manera desleal, a mí realmente no me gusta y realmente me perjudica y mucho. ¿Me hacen un programa con ustedes en la calle? Sí, ¿Se anima? Quieras, ¿Sí? Por supuesto. La producción lo arma con ustedes y yo voy para allá. Muy bien, gracias. Nos vamos, venga, saluda, venga. A ver, no pudimos hacerlo antes, nos vamos con... ¿Cómo puede ser, cortito, señor? porque me voy, dele.